Bien, gracias por continuar con nosotros en el Nuevo Diario AM. Vamos a conversar a continuación con el abogado Romer Jiménez, es parte de la defensa del general Adán Cáceres y viene a conversar sobre algunos temas relacionados con este proceso judicial. Buenos días, doctor. Muy buenos días, me siento de verdad muy agradecido de que me hayan invitado a su programa. Me siento muy bien de estar aquí y nada, listos para, no sé si ustedes me permiten iniciar o si tienen preguntas para iniciar. Bueno, sí, precisamente vamos a iniciar con este tema que le preocupa y lo hemos visto en los últimos días. Sí, Ustedes están alegando una serie de cosas con respecto a su cliente y nos gustaría que nos hable a nosotros al respecto. sí, de acuerdo. Nosotros desde el principio de estos 2 años tortuosos que llevamos en un proceso, sumergido en este proceso penal, hemos denunciado una serie de irregularidades cometidas por el órgano persecutor. Nos referimos obviamente al Ministerio Público. Nosotros hemos exigido el respeto a los derechos que tiene nuestro cliente como imputado. El Ministerio Público tiene derecho de hacer su investigación, sin embargo, esa investigación debe hacerse respetando los parámetros establecidos por la Constitución de la República y por el Código Procesal Penal. Y es precisamente en este sentido que el Ministerio Público no ha cumplido su rol frente a la sociedad. Para que ustedes tengan una idea, nosotros durante los primeros 3 o 4 meses del proceso de investigación, luego de que nuestro cliente estaba detenido, no teníamos acceso a él. El problema comenzó por una violación tan elemental como esta, que entendemos que cualquier persona de la población entenderá fácilmente cómo esto constituye una violación, porque uno de los primeros derechos que tiene una persona sometida a una medida de coerción es la posibilidad de reunirse con su cliente en cualquier momento y en condiciones de confidencialidad. Las pocas veces que teníamos la oportunidad de hacerlo, había una persona más cerca de lo que estamos ustedes y yo, con la posibilidad de escuchar todo lo que nosotros decíamos. Así comienzan las violaciones a los derechos fundamentales que como imputado le corresponden a nuestro cliente. Pero esto solo fue en aumento. Estas violaciones solo fueron agravándose. Ese proceso de investigación ha sido llevado prácticamente de espaldas a nuestro cliente. Es como si yo fuera profesor de ustedes y les dijera que dentro de un mes tendrán un examen de sociología, por ejemplo, para citar un ejemplo, y ustedes se preparan para eso. Y llegado el momento de tomar el examen, yo les entrego un examen. Un temario diferente. No, digamos que de física molecular o de física cuántica, cuando ustedes tienen ya tiempo preparándose para un examen de sociología. Más o menos eso ha sucedido aquí. Fíjense qué hecho tan grave. Nosotros tenemos prácticamente 2 años preparándonos, aportando pruebas, recolectándolas, para poder estar listos de cara a esta audiencia preliminar y hacer nuestras pretensiones, plantear nuestros ataques a la acusación del Ministerio Público. Y justo en el mes de abril, estamos hablando de hace menos de 2 meses, ¿de qué nos enteramos? De que existe una acusación que nunca nos fue notificada. Pero esa acusación, señores, parte de una querella o se inició como una querella que fue presentada en el mes de octubre del año 2021. Es decir, hace más de un año, se presentó, bueno, 1 año y medio, se presentó esa querella por una fundación denominada Alfredo Nobel y fue entregada al Ministerio Público. El Ministerio Público tenía la obligación, el deber constitucional y en virtud del Código Procesal Penal, de entregarnos enseguida ese documento para nosotros poder estudiarlo, doctor, y poder hacer nuestra defensa, doctor, en relación a eso. A usted me corrige si yo claro, incurro en un error, porque no soy ducho en la materia, soy un profano. Pero aquí vino el doctor Valentín Medrano, que probablemente usted conoce. Perfecto. Y dijo que de acuerdo a una situación que se había presentado, no sé si es a esa que usted se refiere, el juicio debía, el proceso debía empezar prácticamente desde cero. O sea, un caso prácticamente nuevo al que se había conocido hasta ese momento. ¿Eso es así
Y esa es la situación a la que se refería el doctor Medrano. Perfectamente, esa es la situación y esa consecuencia que anunciaba el doctor Valentín Medrano es la menos grave para el proceso y fue una consecuencia que nosotros propusimos. Y sí, también el doctor Valentín Medrano propuso en el mismo escenario y en la misma ocasión una solución, esa misma solución. ¿Qué fue lo que nosotros planteamos al tribunal? Acabamos de enterarnos que esto existe, pero ya en este momento nosotros hemos elaborado, hemos construido una estrategia de defensa y ahora tenemos algo nuevo, una acusación, una querella de la que acabamos de enterarnos y obviamente no estamos preparados para defendernos de ella. El proceso no está diseñado para que yo me defienda hoy de una querella, mañana de una acusación y pasado mañana de otra acusación. Está diseñado para que yo conozca todo en el momento oportuno y pueda preparar una defensa en contra de todo. Hicimos el planteamiento formal al tribunal. En ese momento el tribunal nos planteó, por razones que no vienen al caso, de que no se podía hacer esa solicitud y luego nosotros pedimos la anulación del proceso. ¿Qué sería la consecuencia natural de este tipo de violaciones? Y de hecho tenemos amparo o tenemos apoyo en una decisión del año 2018 del Tribunal Constitucional en donde pasaron hechos idénticos a este. O sea que hay jurisprudencia ya. No, y puedo mencionarla, miren, de hecho la recuerdo de memoria y ustedes pueden buscarla luego porque es una sentencia fácil de entender. Me refiero a la sentencia 0303/18 del Tribunal Constitucional referida a una persecución iniciada en contra de un exfuncionario muy conocido, el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Se inició una persecución y se presentaron varias querellas en su contra, de las cuales el Ministerio Público no le notificó oportunamente. Él se dio cuenta de que eso existía a través de medios de comunicación y cuando se enteró de medidas de coerción de manera de tipo real en contra de sus cuentas. En el momento que se entera, le plantea al tribunal correspondiente que anule todo el procedimiento seguido en su contra por la falta de comunicación en que había incurrido el Ministerio Público. Esto fue acogido por el tribunal de primer grado, luego llegó a apelación, fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia y finalmente el Tribunal Constitucional ratificó esa decisión. Incluso fue más lejos y dijo que iban a aprovechar esa decisión para sentar un precedente respecto del momento en que el Ministerio Público debe comunicar al imputado todas las actuaciones del proceso. ¿Sí? Porque usted no se puede defender si no sabe de qué lo acusan. Eso es así. Es una cuestión elemental. Todavía, nosotros pensamos que todavía cuando estemos enfrentando, que es una eventualidad, esperamos que no suceda, un juicio de fondo, seguirán apareciendo querellas, porque también el Estado presentó una querella que el Ministerio Público nunca nos notificó. ¿Saben cómo nos enteramos? Cuando los integrantes o los representantes del Estado en esa querella que fueron nombrados por el Poder Ejecutivo se presentaron al proceso, pero se presentaron al proceso cuando ya el Ministerio Público tenía meses con una querella en sus manos de la cual nunca nos informó. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos en relación con todo esto? Planteamos las consecuencias que la ley establece. Estamos confiados en que el tribunal tomará la decisión correcta. Solo esperamos que aplique la ley. Pero además entendemos que el asunto no debe quedarse allí, porque a lo que estamos asistiendo es a la instauración de una especie de terrorismo judicial. Tenemos a un Ministerio Público legitimado ante la población, eso lo entendemos, porque ha respondido a un clamor de justicia. Lo que pasa es que ha utilizado o se ha escudado en ese clamor de justicia y en esa persecución a la corrupción para violar normas elementales del procedimiento penal. No hay razón para eso. Si están tan seguros de las imputaciones que hacen en contra de nuestro cliente, del mismo modo nosotros estamos convencidos de su inocencia y lo demostraremos, pero si ellos están tan seguros de tener elementos de prueba suficientes para condenarlo, entonces ¿qué razón hay para violar su derecho de defensa? Porque es que, señores, estamos hablando de una cantidad de más de 3.268 páginas de acusación y más
de 3.000 pruebas. Nosotros hemos tenido que cerrar prácticamente nuestra oficina para dedicarnos a estudiar ese expediente. Y de golpe, después de haber hecho todo este trabajo, mira, aquí tienes otra querella, aquí tienes otra acusación, pero yo no me preparé para defenderme de esto. Entonces, ¿qué hemos hecho para ya concluir, digamos, con nuestra exposición inicial? Nos acercamos al Congreso de la República, depositamos sendas cartas en la Cámara de Diputados y en el Senado, solicitándole que, ejerciendo las atribuciones que le confiere al Congreso de la República el artículo 8 y a todos los poderes públicos, de ser vigilantes de los derechos de los ciudadanos, que ejerzan entonces la otra facultad que les da el artículo 95 de la misma Constitución para interpelar a los funcionarios encargados de esta persecución. Ese artículo 95, en principio, habla de funcionarios públicos como ministros. Sin embargo, también se refiere a los directores de organismos autónomos. Y sabemos, bueno, si no lo sabemos, podemos también aclarar que el Ministerio Público es un órgano estatal autónomo, independiente del Poder Ejecutivo. Y si no prospera esas gestiones, ¿cuál sería el próximo paso? Nosotros estamos preparados de antemano, ya iniciamos las gestiones para acudir ante los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Claro, aquí estamos hablando de dos líneas distintas. Por un lado, nosotros hemos hecho los planteamientos ante los tribunales y este planteamiento ante el Congreso. Aunque a nosotros nos den la razón en los tribunales, vamos a proseguir con nuestras gestiones hasta el Congreso y llevarlas hasta las últimas consecuencias. Y esas consecuencias serían acudir a los órganos de protección a los derechos humanos, a los órganos internacionales. Y el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, tendríamos que llegar también ante el Tribunal Constitucional, pero eso sería dentro de, digamos, del proceso que en este momento se encuentra en los tribunales ordinarios. Porque tenemos la esperanza de que alguien en algún momento nos escuchará, porque las violaciones son demasiado evidentes. Miren, y con esto termino, no estamos hablando de culpabilidad o de inocencia. Esa es otra historia y estamos seguros de que podemos demostrar la inocencia de nuestro cliente. De lo que estamos hablando es de respetar el debido proceso, de que tengamos la oportunidad de ejercer de manera efectiva nuestro derecho de defensa, lo cual sería incluso saludable para la justicia, porque si nuestro cliente, que no será el caso, fuera sancionado, entonces si se sigue el procedimiento, la población sabrá que es una sanción que corresponde. Pero en este momento, cualquier persona que en un proceso como ese sea sancionado, habrá sido sancionado en base a la violación al derecho de defensa. Y eso es ilegítimo. Doctor, yo tengo una inquietud. Todavía ustedes no están en juicio de fondo. Todavía. Y ya tienen 2 años, casi 3 años, o 2 años en este proceso. Bueno, cumplimos 2 años en el 24 de abril, cumplimos 2 años. Okay. Y tenemos entonces todo el mes de mayo y lo que va del mes de junio. Entonces, doctor, ¿qué tiempo más puede tomarse el Ministerio Público para encontrar esos, bueno, el juez de instrucción, esos elementos, o el Ministerio Público, ya yo ni sé por dónde va, para determinar o no si va a encontrar esos elementos? O sea, esto es eterno, esto es indefinido, es decir, ya tenemos la prisión preventiva dentro del marco de la ley, eran los famosos 18 meses que no se puede exceder, agotaron sus 18 meses. 19. Bueno, la siguiente inquietud es, bueno, está bien, pero ¿hasta cuándo el Ministerio Público tiene la potestad de concluir o no la construcción de un expediente? Porque independientemente, hasta como se dice en buen dominicano, hasta la zozobra de la presión de tú saber si te van a construir o no el expediente y tenerte en una especie de limbo, porque si ya han pasado 2 años y todavía está la hora que no se ha podido construir algo que real efectivamente demuestre, ¿cuántos años más se va a pasar en eso? 2, 3, 4, 5, 10. Sí, fíjate, la audiencia preliminar, que es en la etapa en la que nos encontramos, está supuesta a terminar el próximo viernes. Ya en teoría, a partir de ese momento, el Ministerio Público ni nadie tendrá otra oportunidad de incluir nada más en el proceso, ningún elemento nuevo. Entonces digamos que esto termina por ley el próximo viernes y en ese momento el tribunal deberá retirarse a deliberar
para dar un fallo. Ese fallo puede ser en varios sentidos, pero normalmente es o un auto de no al lugar o un auto de apertura a juicio. Si se da un auto de apertura a juicio, entonces ahí inicia una etapa completamente nueva en que todas las pruebas pueden conocerse. Pero para responder directamente a tu pregunta, ya a partir del próximo viernes es, por lo menos en cuanto a lo que la ley establece, imposible que se presente algún elemento nuevo. Si vamos al fondo, nos vamos al fondo con lo que está. Lo grave de esto es, claro, que todavía el mes pasado, ya cumplidos los 2 años, empezaron a aparecer elementos nuevos y esperamos que de aquí al viernes no aparezca ningún elemento nuevo. Esa fase de juicio de fondo, no sabemos cuánto tiempo podría durar, pero si tenemos 2 años en una etapa preliminar y de investigación, nosotros presumimos que un tiempo parecido se tomará la etapa de juicio. Tenemos a nuestro compañero Glenn Davis desde Santiago, que tiene una pregunta para usted, doctor. Glenn. Bien. Bueno, mi pregunta va realmente en las expectativas. Julio hablaba de que si estaban en juicio de fondo, no. Van ahora al preliminar, pero quizá usted no lo diga cuál es su as bajo la manga, aunque todos sabemos cuál es el del Ministerio Público, que es el señor Girón, para este caso. Pero, ¿cuáles son sus expectativas y si ustedes creen que pueden lograr evitar el juicio de fondo? Esa es mi pregunta. Sí, Glenn, gracias. Mira, nosotros creemos que podemos evitar el juicio de fondo y lo creemos por 2 motivos. El primer motivo es que tenemos como apoyo un precedente del Tribunal Constitucional en una situación menos grave que esta, fue el que refería al principio, en donde el proceso fue anulado debido a las violaciones al debido proceso cometidas por el Ministerio Público. Pero además nosotros hemos hecho un ataque exhaustivo, pormenorizado, a las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, que la mayoría ni siquiera tienen el carácter de pruebas. Para que ustedes tengan una idea bastante, digamos, resumida, en ese proceso hay una cantidad de documentos que son presentados como medios de prueba, sin embargo fueron elaborados por el propio Ministerio Público, por empleados del Ministerio Público. Hay informes, por ejemplo, de auditoría o informes financieros que se elaboran en una oficina interna del órgano investigador, en la Procuraduría General de la República, y estos documentos son presentados como medios de prueba, cuando lo que son en realidad es una extensión de la propia acusación. De modo que nosotros hemos pedido la exclusión de la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de nuestro cliente. Muchas de ellas también porque ni siquiera hacen referencia a nuestro cliente. Nosotros hemos dicho en otras ocasiones que esta acusación es como una especie de perro de paja. Me refiero al hecho de que parece fuerte, parece robusta, pero cuando tú puedes analizarla en el fondo, que hay que estudiarla durante mucho tiempo por su volumen, es realmente una acusación, por lo menos en lo que respecta a nuestro cliente, falsa y hueca. Ustedes no encuentran ahí ningún hecho concreto que se le atribuya. De modo que nosotros esperamos que si se aplica la ley, señores, si se aplica la norma, nosotros esperamos un auto de no al lugar. En ese marco que dice el doctor de Hueca, las pocas veces que yo he podido leer, me doy cuenta de que las acusaciones, independientemente del caso, son: Rafael dijo que Julia caminó, que vio a Tuto y Tuto tomó la foto. O sea, no se nota mediante el documento tal, el video tal, está la firma, se suscribió tal convenio, está muy sustentada en tú me dijiste, yo te dije, tú vas, yo vengo, más que en realmente piezas para construirla. Eso es así, es correcta tu afirmación. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que fue un placer estar aquí y nada, espero tener una nueva oportunidad y bueno, después que tengamos ya el desenlace por lo menos de esta etapa, quizás se presente la necesidad de venir a través de ustedes también a informar a la población del resultado. Hasta luego.